Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a este tu programa El Encuentro, un espacio diseñado en el corazón de nuestro Dios. Creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino. Encontramos en la palabra de Dios una fuente inagotable de verdad y una fuente inagotable del amor de Dios para la humanidad, y una forma de relacionarnos con Dios es leer su palabra. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Y una vez más, quiero invitarle a que me acompañen este día a orar para que coloquemos todo en las manos de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor, tuya es la majestad. Hoy una vez más nos acercamos confiadamente ante tu trono de gracia. Hoy nos acercamos a ti creyendo que tú eres un Dios bueno, que nos ayudarás, que nos darás espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de tu palabra. Que tu palabra es fiel y verdadera y tu palabra causará un efecto en nosotros que permitirá, Señor de la gloria, cambiar nuestra vida de tal manera que nos lleve a ti. Y que tú con tus brazos abiertos nos abraces y comencemos una nueva vida contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, Ora sin cesar. Y le invito en este día a que abra su Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, en su versículo 16 al 18. Es un versículo pequeño, con palabras muy sencillas, pero muy profundo en su contenido. Y mire lo que dice. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y creemos que esta palabra nos está edificando desde el inicio de su lectura, porque nos está fundamentando en el principio de la lectura de la palabra de Dios y de la oración. La semana pasada estuvimos hablando de la armadura de Dios y el libro de Efesios nos dio una descripción magistral en su capítulo 6, en sus versículos 10 al 18, cómo hay una orden espiritual de parte de Dios de ponernos la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es una vestidura espiritual que todo cristiano debería procurar tener. Y en ese mismo capítulo 6 del libro de Efesios vemos al finalizar en su versículo 18 cómo dentro de la armadura de Dios está orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dentro de la armadura de Dios que hablamos la semana pasada está la oración. Y por eso hoy quise hacer como una introducción a lo que la importancia de la oración para toda persona, la importancia de la oración para todo creyente. La oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios. Toda persona debe tener una relación íntima con Dios Todopoderoso. Toda persona debe procurar conocer a Dios para conocer su carácter, para conocer su naturaleza y para permitir a Dios que tengamos una relación recíproca de amor, porque sabemos que Dios es amor y que Dios nos ama. Es muy cierto, pero también Dios debe saber que nosotros le amamos y por medio de la oración nos acercamos, nuestro corazón se acerca al corazón de Dios. La oración es una línea de abastecimiento del creyente, es decir, es un almacenamiento de la gracia, del favor, es un almacenamiento de la esencia misma de Dios en la vida del hombre. La oración es la corriente de comunicación audible o no audible entre el creyente y Dios, porque a veces podemos hablar con Dios de manera audible y nos escuchamos lo que Dios está diciendo y lo que nosotros le estamos diciendo a Dios, pero también podemos tener una oración
donde nosotros dentro de nuestra intimidad y dentro del silencio de nuestro corazón, tanto Dios puede estar en silencio hablándonos como nosotros muchas veces hemos estado en silencio y aún le hemos hablado a Dios. El orar y escuchar las respuestas que Dios te da puede ayudarnos a entender mejor nuestro propósito y el propósito de Dios. Y lo hermoso de la oración es que la oración, aunque es un acto de libre albedrío o es una acción del hombre, siempre va a activar una relación recíproca con Dios. Es decir, Dios nos va a escuchar, pero nosotros vamos a escuchar a Dios. Dios va a manifestar el propósito de Él en nuestras vidas de alguna manera y nosotros vamos a conocer el propósito de nuestras vidas, la esencia por la cual nosotros fuimos creados. La Biblia, la palabra de Dios, es la comunicación de Dios a nosotros. Dios nos habla por medio de su palabra. La oración es una de nuestras respuestas a Él. Por medio de su palabra recibimos instrucciones y recibimos aliento. Y fíjese que por medio de la palabra de Dios también Él nos está invitando a que oremos. La palabra de Dios es el primer medio que llega a nuestras manos para poder conocer a Dios, porque es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino, que lleva nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Muy bella es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos edifica y la palabra de Dios está viva y es eficaz y hace un efecto en nosotros transformador, renovador. La oración hace un efecto transformador y renovador en nosotros. Es la manera en que nosotros podemos comunicarnos con Dios y recibir respuestas de Dios a nuestras oraciones, en gratitud y en un corazón humilde y humillado. Si la línea de comunicación con Dios no funciona en ambas direcciones, nuestra relación con Dios nunca será la correcta. Es decir, Dios puede estar desbordando mucho amor en nuestras vidas, pero si nosotros no nos disponemos a hablar con Dios, nuestra relación con Dios no va a ser la correcta. El apóstol Pablo nos da una instrucción simple, una instrucción específica, una instrucción directa y nos invita a cada uno de nosotros a orar como una forma de vida. ¿Por qué? Porque él nos dice orar sin cesar. La oración efectiva es el clamor incesante del corazón pidiéndole la bendición de Dios. Orar sin cesar es mantenernos conscientes de la presencia de Dios en todo momento y llevar todas y cada una de las situaciones que se nos presentan ante Él. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros tenemos que tener un tiempo de oración, un tiempo de intimidad, un tiempo de entrega, de adoración a Dios. Pero en el día a día nosotros podemos mantener una oración sin cesar, una relación íntima con Dios instantánea, continua. Cada segundo, cada instante, cada respiro de nuestra vida, Dios, podemos contar con el hablar, con un Dios todopoderoso que está dispuesto a escucharnos. Oramos sin cesar cuando acudimos a Dios para darle gracias por algo bueno que se nos acaba de suceder, o cuando acudimos a Dios para pedirle en cada situación que vamos a hacer, que Él nos indique cómo hacerlo, cómo trabajar, cómo estudiar, cómo llevar el ministerio, cómo manejar, cómo llenar una planilla. Oramos sin cesar clamando al Señor por su dirección. Oramos sin cesar cuando vamos ante Dios a comentarles algo que nos preocupa en un momento particular. Es posible que usted salga a hacer alguna labor en el día y hay una situación particular que usted no sabe hacer, hay un obstáculo, un bloqueo que usted tiene en el camino. Usted puede orar en ese momento a Dios, usted puede hablarle en ese momento a Dios. El versículo se encuentra entre las instrucciones finales de Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Él les estaba recordando algunas cosas prácticas que se deben tener en la mente que debían cumplir como iglesia del Señor.
Y así también Dios nos los está recordando a cada uno de nosotros. Entre las cosas que Él mencionó, encontramos la importancia práctica de orar sin cesar. ¿Por qué? Porque cada instante la Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Incluso si usted tiene una instrucción, una forma metódica de orar, está muy bien, un tiempo de oración, pero al final el día le va a traer un afán y en ese afán usted puede orar instantáneamente al Señor para pedirle y clamarle su instrucción, su sabiduría, su protección y todo lo que Él representa para usted y para mí, para que lo ayude a salir de esa situación. Es necesario persistir una y otra vez con confianza, con fe, creyendo, seguros que Dios está escuchando, porque su palabra dice que no se ha grabado su oído para oír. Eso lo dice el libro de Isaías en su capítulo 51, dice que no se ha grabado su oído para oír. Es decir, Dios está presto para oír. Este pobre clamó y Jehová le escuchó y le libró de todas sus aflicciones. Qué hermoso. Él nos oye y siempre está dispuesto a responder dentro de una voluntad buena, agradable y perfecta, pero siempre va a responder. Llegamos a comprender que no hay nada en nuestra vida por lo cual no debamos orar. Todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que representa nuestra vida, nuestro aliento, nuestro respirar, debe estar dentro de una cúpula de oración. Cuanto más escuchamos a Dios por medio del estudio de la palabra, mejor entendemos su carácter. La palabra de Dios dirigida a nosotros de una manera perfecta como instrucción de lo que Dios es. La inspiración del Espíritu Santo ha sido perfectamente comunicada en la forma exacta en que la necesitamos en un momento exacto. Cuando estudiamos la palabra, el Espíritu Santo abre nuestros ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, nos da espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de su palabra para comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra. La comunicación es clave para tener relación sana en el ámbito tanto físico o natural. Si usted quiere tener una relación íntima con alguien, usted procura una comunicación asertiva, una comunicación importante, usted trata de conocer a la persona, que la persona la conozca a usted, porque usted quiere mantener, alimentar, regar con la comunicación una relación. De igual forma, la relación que usted tiene que tener con su Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su cruz, y es interesante porque el apóstol Pablo nos dice que oremos sin cesar y él está haciéndolo por medio del fundamento de Cristo, porque ahora por medio de Cristo tenemos el acceso para llegar al Padre por medio de su sangre. Entonces esa relación paternal que necesitamos, ese bautismo paternal que necesitamos en lo espiritual, lo vamos a encontrar en una oración constante, perseverante, persistente, de amor y de comunicación con el Señor. En el ámbito espiritual podemos lograr una comunicación clara y llena de gracia, de favor, de satisfacción, tanto comprendiendo como siendo comprendidos. Una vez el Señor, por medio de una pastora orando por mí, ella me dio una palabra hermosa que edificó mi vida. Y ella me dijo, de parte del Señor, comprendida en los cielos e incomprendida en la tierra. Aleluya. Y cuando nos acercamos en oración, como dice esta palabra, estamos siendo tanto comprendidos o estamos comprendiendo, para decirlo de alguna manera, en el cielo, pero también estamos siendo comprendidos. Hay alguien que nos va a comprender, hay alguien que nos va a entender, hay alguien que nos conoce y conoce el propósito, no conoce el llamado, conoce las rebeliones, las transgresiones, las iniquidades, los pecados al cual usted se puede acercar y puede ser comprendido en sus luchas, en las dimensiones de su dolor, en las dimensiones de su tristeza, en las dimensiones de sus inquietudes.
Aleluya. Incluso si usted tiene preguntas de la palabra que no la entiende, no la comprende, simplemente no está totalmente confiado de la palabra, la oración será la llave que le permitirá a usted comprender lo incomprendido y el Señor le dará respuestas profundas a sus preguntas profundas. Cuando oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y sabe, cuando el Señor me dio esa palabra, yo lo entendí claramente. ¿Sabe por qué? Porque el profeta es muy incomprendido en la tierra. El profeta es muy incomprendido en la iglesia. El profeta vive mucha soledad, mucha tristeza. El profeta lleva mucha persecución. El profeta siempre es acechado para destruir lo que Dios quiere decir en la iglesia, en el mundo. Y cuando el Señor me dio esa palabra, que yo era incomprendida en la tierra, pero era muy comprendida en los cielos, fue un fundamento que levantó mi alma, levantó mi espíritu de las lágrimas que Dios sabe que yo he derramado delante de su altar, por no ser comprendida con el llamado y el manto profético que Dios ha entregado a mi vida, y que dentro de ese llamado he tenido que madurar y aprender por medio del Espíritu Santo, que me fuese guiando y explicando conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo doy como testimonio. Es posible que usted tenga áreas de su vida en el cual usted se sienta incomprendido, que nadie lo podrá comprender. ¿Sabe qué es frustrante? Dar una palabra de parte de Dios y que nadie la reciba. Y que usted tenga la certeza de que Dios le dio una palabra para entregarle a la iglesia y la iglesia haga oído sordo a lo que Dios está hablando. Aleluya. Pero Dios nos comprende nuestras frustraciones en la tierra, y cuando obedecemos, nuestro Dios nos ayudará a ser comprendidos en el cielo. Y si tenemos la comprensión de Dios, eso llenará nuestra vida y nuestros días de lo que nosotros representamos para Él y de lo que Él representa para nosotros. Y espero que esto les sirva simplemente de testimonio. Yo no sé cuál es su llamado, yo no sé cuál es su propósito, no sé cuál es su lucha, no sé dónde ha sido incomprendido, pero le estoy asegurando que por medio de la oración tiene una llave que lo llevará a alguien que lo comprenderá en el cielo, así usted no haya sido comprendido en la tierra. Aleluya. Cuando oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros a nuestro Padre, expresando nuestro realmente sentimiento, nuestro dolor, nuestros pensamientos, nuestras luchas, para poder Él encontrar las palabras, nos las codifica para llegar al Padre. Eso nos lo dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, en su capítulo 8, en su versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando oramos, tenemos que hermoso, porque a veces cuando vamos a oración nos sentimos solos en una circunstancia. Y cuando solo nos arrodillamos con el simple hecho de tener la opción de pedirle a Dios, de acercarnos ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, allí va a estar el Espíritu Santo dentro del fundamento de Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, usted va a tener la ayuda del Espíritu Santo. Y usted no va a orar solo, va a haber alguien que ore por usted y que lo ayudará incluso a codificar las palabras y expresar lo que usted no puede expresar con sus palabras. El Espíritu Santo lo va a hacer. En su dolor, en su angustia, incluso en el pecado. En el pecado. Aleluya. En el pecado, en lo que usted quiere salir, en lo que nadie lo comprende, el Espíritu Santo va a gemir de tal manera porque Él sabe su iniquidad, Él sabe
todo lo que pueda estar operando en ese pecado, y Él lo va a ayudar a codificar la oración que usted necesita para ser librado de esa cautividad. El Espíritu podrá traer a nuestra mente, cuando hemos leído la palabra, que las palabras que necesitamos expresar en el momento exacto, y trae testimonio de hombres y mujeres de Dios, de hombres de la fe, nuestros héroes de la fe, y principalmente nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a recordar esas palabras para que nosotros, mediante esos testimonios, podamos orar de manera exacta y asertiva y efectiva con esos gemidos ayudados por el Espíritu Santo. La expresión gemidos indecibles obviamente lleva el significado literal sin palabras. Hace referencia a gemidos impronunciables que constituyen o construyen o alinean códigos imposibles de descifrar por palabras o sonidos humanos. Es decir, hay una conversación espiritual sobrenatural con nuestro Padre Celestial que el hombre, es decir, usted y yo, no podemos expresar, pero que el Espíritu Santo se lo puede expresar al Padre tal cual como están sucediendo las cosas, y va a traer la voluntad perfecta de Dios. Es decir, que la intercesión por medio del Espíritu Santo hace que nosotros nos podamos comunicar, nos podamos relacionar, nos podamos expresar con Dios. La palabra nos dice que nos acercamos confiadamente, tenemos la fe, la certeza a ese trono de la gracia. Por tanto, podemos ir a la presencia de Dios y exponer ante Él nuestro caso, exponer ante Él nuestro dolor, nuestra incertidumbre, sabiendo que tenemos un intercesor ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, y un intercesor dentro de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Y hacemos todas las oraciones en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, en su capítulo 7, en su versículo 7 al 11, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mire, pedid, número 1, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre, dice la palabra de Dios, hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buena cosa en los que le piden? Aleluya. Es un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo da 3 mandatos y 3 promesas equilibradas. Sabemos que si pedimos, Dios nos contestará. Que si buscamos, hallaremos. Que si llamamos, Dios abrirá la puerta. Cuando una de las 3 promesas que Jesús hace relacionadas con la oración es condicional. Cada una se basa ¿en qué? En que obedezcamos un mandato del Señor. Pedir está en un tiempo que presente, y se refiere a una acción continua en tiempo presente. Significa que hemos de seguir pidiendo y hemos de ser persistentes y perseverantes y disciplinados en la oración. Pidiendo, buscar es dar un paso más allá al de pedir. Una vez que hemos pedido, salimos en busca de la respuesta. Cuando hemos hecho una petición a Dios, hemos de mantener el deseo espiritual de que de obtener su respuesta. La persona que lucha en oración nunca es inactiva, nunca. La persona que está orando es activo en la oración, siempre está comprometido al máximo porque cree en el poder de la oración y en el poder de Dios. Cree que si se pide por fe va a ser. Si se pide algo, ¿qué va a pasar? Vamos a recibir. Dios puede optar por usarlo a él, o a usted o a mí, o usarse a sí mismo como instrumento para responder una oración. Mire qué hermoso. Nosotros somos en la tierra un instrumento de bendición para Dios, y la oración permite que nuestra intercesión pueda permitir a Dios ser instrumento para nuestra propia bendición. O decirlo de otra manera, que el poder sobrenatural de Dios y el poder de Dios se manifieste en la tierra por medio de un instrumento de bendición de Él en la tierra, y ese instrumento a lo que ha hecho es orar para que Dios pueda manifestarse. Llamar significa que trabajemos para ver contestada nuestra oración. Podemos llamar de varias maneras. Cuando oras a Dios en privado, podemos procesar
hablarle a Dios de manera íntima de nuestras relaciones, de nuestras situaciones. Jesús aconsejó a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso lo dijo en el libro de Mateo, en su capítulo 26, específicamente en el versículo 41. Mediante la oración podemos superar las tentaciones de pecar. No hay nada que el Señor no nos pueda librar por medio de la oración. Cuando usted se sienta tentado o cuando usted se sienta que no puede salir de una situación, usted va a orar y por medio de la oración usted va a encontrar la salida de esa situación. Orar por la ayuda de Dios para que lo guarde de tomar decisiones incorrectas. Esto nos dará la fortaleza ¿de qué? De hacer lo correcto en oración. La oración nos alinea de la voluntad de Dios con su voluntad, con la voluntad de Dios. O decirlo de otra manera, la oración elimina su voluntad y entrega la voluntad de Dios a su vida, que es buena, agradable y perfecta. La oración puede obrar milagros, porque cuando oramos regularmente o siempre por medio de una oración de fe podemos abrir los portales sobrenaturales y puede obrar prodigios, señales y milagros. A través de las escrituras vemos muchos ejemplos del Señor obrando milagros como respuesta de una oración. La oración invita al Espíritu Santo a nuestra vida, al orar diariamente. Invita al Espíritu Santo a que esté con nosotros, nos consuele, nos guíe. El Espíritu Santo nos revela al Padre y nos revela al Hijo y se manifiesta en poder en la tierra. El Espíritu Santo puede traer respuestas, ayudarnos a sentir el amor de Dios y traer sentimientos de paz, sentimientos de gozo a nuestro corazón, aún en medio de las dificultades. No crea que esto solamente es palabra. Usted puede estar en un momento de dificultad y la oración le puede dar una paz a su corazón para seguir adelante. La oración le ayudará a ser más como Jesús, porque nos permite acercarnos al carácter de Jesús y nos ayuda a nosotros en nuestras áreas, en nuestras debilidades, y nosotros podemos cambiar. Jesús puso el ejemplo perfecto de la oración. Si nos esforzamos por seguir el ejemplo por medio de la oración, podremos llegar a ser como Él y podremos desarrollarnos una mejor relación con Jesús y con el Padre Celestial. Todos tenemos necesidad de oración. Por esto el Señor hace de ella no una opción para el cristiano, sino que nos invita a que podamos orar siempre como una ordenanza para un beneficio propio, para un beneficio de nosotros. Pedir implica humildad y conciencia de nuestra necesidad, reverencia para arrodillarnos delante del altar de Dios. Pedir presupone la fe en un Dios personal con el cual podemos comunicarnos. Cuando uno pide, realmente espera una respuesta. Cuando uno toca, realmente uno espera que se le abra. La oración también ejercita nuestro músculo de la fe. Es imposible que podamos vivir una vida alejada de la oración y querer tener una vida cerca de Dios. Es la llave que nos abre las puertas de los recursos, de los portales, de las puertas de Dios. Es la llave que rompe, irrumpe en el mundo espiritual y hace caer, conectar, alinear horizontal y verticalmente la escalera de Dios con el tercer cielo, y descienden sus ángeles y ascienden sus ángeles trayendo respuestas. Es la llave realmente que nos conecta con un cielo abierto de Dios. Es aquello que hace operar a Dios en nuestras almas, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Es la impartición y la activación del poder de Dios en la tierra. Es soltar el poder del Espíritu Santo de Dios para que Él se manifieste y nos pueda hablar a cada uno de nosotros. La oración humilla al espíritu y abre los ojos a la verdad y nos capacita a ver y andar ante la voluntad de Dios. No solo quita las montañas, pero también fortalece el momento en que empujamos esa montaña. Por medio de la oración nuestras vidas son cargadas del Señor, llenas de su gracia, llenas de su favor, llenas de su presencia. Es asombroso, es imposible calcular, traerle hoy una suma, una multiplicación de lo que se representa la oración para el hombre. También es imposible traerle una resta o
o una manifestación exacta de la pérdida trágica que el hombre tiene si no ora. Cuando oramos, nuestros miedos pueden ser aliviados o incluso desaparecer. Cuando oramos, nuestra fe puede crecer, porque a cada uno de nosotros Dios nos dio una medida de fe, pero por medio de la oración, por medio del oír la palabra, podemos aumentar la fe, porque por medio de oír la palabra aumentará nuestra fe, pero por medio de la oración vamos a pedir que esa fe sea aumentada y crecerá. Cuando oramos podemos descansar, cuando oramos podemos tener paz, cuando oramos podemos entregar nuestras preocupaciones a Dios, cuando oramos podemos poner confianza en aquel que nos creó, cuando oramos podemos ser sanados, cuando oramos podemos recibir orientación y dirección en cada área de nuestras vidas. Nuevamente el poder sobrenatural de Dios está en la oración y sin Él, sin Dios, no podemos lograr nada en la tierra, sino en el Dios a quien oramos, en Él confiamos y Él hará lo que ha preestablecido desde antes la fundación del mundo. La Biblia entera, la Biblia desde Génesis a Apocalipsis entera, en cada una de sus manifestaciones gloriosas está llena de relatos de hombres de la fe, hombres y mujeres de Dios, hombres normales, comunes y corrientes, cuyas oraciones fueron contestadas, personas que cambiaron la dirección de la historia por medio de la oración, personas que oraron fervientemente y Dios, ¿sabe qué? Les contestó. Abraham oró y mientras él oraba, Dios no destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Ezequías oró y su ciudad era amenazada por el ejército invasor de los asirios. Oh, aleluya, y todo el ejército de Sennacherib fue destruido y la nación fue librada por medio de la oración. Elías oró y Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que él había construido en presencia de los enemigos del Señor. Eliseo oró y el hijo de la tsunamita resucitó de los muertos. Jesús oró, el Hijo de Dios oró junto a la entrada de la tumba de Lázaro. ¿Y qué sucedió? Que el que había estado muerto durante 4 días resucitó, aleluya. El ladrón hizo la oración de fe en la cruz y Jesús le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. Aleluya. Pablo oró y nacieron iglesias en Asia Menor y en Europa. Pedro oró y Dorcas resucitó para poder servir a Jesucristo. Jesucristo tuvo una vida de oración en la tierra. Y cuando observamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, notamos la intensidad, la perseverancia, la persistencia, la disciplina con que Él oraba. El Nuevo Testamento dice que cuando Él estaba en Getsemaní, Él clamó a gran voz y que en la intensidad de su súplica, en la intensidad de su dolor, en la intensidad de su prueba, se arrojó al suelo, en el terreno húmedo del huerto, y que rogó hasta que sudó. Eran como gotas de sangre su clamor. Él clamó con dolor y el Padre lo oyó. Las primeras palabras que Jesús pronunció desde la cruz, después de que los clavos fueron atravesando sus manos, sus pies, fueron palabras de intercesión por quienes lo habían crucificado. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo nos enseña la victoria de la oración, aún en momentos de crucifixión, la victoria del poder de la oración. Orad sin cesar. Aleluya. Aún por aquellos que se burlan, aún por aquellos que se niegan, aún por aquellos, pero si creen, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, aleluya. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en su capítulo 21, en su versículo 22. Debemos confiar en esa promesa, que si nosotros creemos, recibiremos todo lo que pidamos en oración. Nuestro Padre es dueño de todo, es dueño de todo. La tierra es el estrado de sus pies y por medio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, Padre Celestial, por medio de ese nombre que está sobre todo nombre, nuestras oraciones serán
contestada. Dios puede derrotar a cada uno de los enemigos de su alma y defenderlo a usted de todo peligro. Nada es imposible para Él. No hay tarea demasiado grande para Dios. No hay problema demasiado difícil para el Padre. No hay ninguna carga demasiado pesada para el amor de Dios. Él conoce completamente su pasado, su presente y aún su futuro, sus miedos, sus confianzas, su seguridad y sus inseguridades, sus incertidumbres. Pero hay que acudir a Él. Acuda a Él desde esa esquina en oración, orando sin cesar, y Dios responderá su oración. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, mi Señor, tuya es la majestad por los siglos de los siglos, Padre. Hubiésemos desmayado si no creyésemos que veremos tu gloria, tu bondad, la manifestación poderosa de tu poder en la tierra. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Derrama sobre nosotros la unción para interceder, la unción para orar, para clamar delante de tu altar, para pedir, Señor de la gloria, para buscarte y para tocar, y sobre todas las cosas, para encontrar en ti una relación íntima de amor y tener una relación con el Padre Celestial y ser comprendidos en el cielo, aunque seamos incomprendidos en la tierra, encontrar en ti el refugio del amor de Dios y la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y acercarnos al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Te damos gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y en él yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. El Señor te bendiga.